Las bacterias son seres vivos unicelulares, microscópicos cuyo tamaño varía de 0.2 a 20 micras. Las bacterias tienen estructuras internas como ribosomas, nucleoide, plásmidos, gránulos citoplasmáticos y membrana celular. También cuentan con estructuras externas como son las fimbrias y flagelos, que emergen a partir de la membrana citoplasmática. Cuentan con una pared y una cápsula. La cápsula, las inclusiones citoplasmáticas, los pilis y los flagelos no se encuentran en todas las bacterias. La cápsula es una estructura amorfa, polimérica, a menudo gelatinosa. Se adhiere al exterior de la pared celular. Está constituida por polisacáridos complejos. Su función es la de protección, ya que evade al sistema inmune al ser un factor antifagocítico. Conforma los antígenos K o capsulares. Para poderla observar necesitamos las tinciones negativas. Si la bacteria pierde la cápsula, hay cambios en su morfología colonial y virulencia. La pared celular es compleja y rígida. Está compuesta principalmente de peptidoglicanos. Esta es una estructura polimérica, conformada por cadenas salteadas de N-acetilglucosamida y N-acetilmurámico, y péptidos constituidos de 4 a 5 aminoácidos. De acuerdo a su envoltura, las bacterias se pueden dividir en gram positivas y gram negativas. Las gram positivas pueden llegar a medir hasta 180 Armstrong de grosor, son complejas y resistentes, mientras que las gram negativas miden 100 Armstrong de grosor, por lo tanto son menos resistentes. Además, las bacterias gram positivas van a tener proteínas, ácidos teoicos y ácidos lipotecoicos. Otras tienen gran cantidad de lípidos en su envoltura, como los ácidos micólicos, los cuales les dan características especiales de alcohol ácido resistencia. Las bacterias gram negativas en su membrana externa van a tener lipopolisacáridos, donde residen los antígenos somáticos O y el lípido A, que es un factor tóxico conocido como endotoxina. Además, en esta membrana externa hay porinas, hay un paso de moléculas a través de ellas hasta de 900 Dalton. Además, esta pared celular puede ayudar a clasificar a las bacterias por la tinción de Gram o por la tinción de Ziehl-Neelsen, detectar aquellas bacterias que son alcohol ácido resistentes, conocidas como VAR. Esta pared ayuda a agrupar a las bacterias en su forma en cocos, bacilos y espirilos. Las bacterias que carecen de pared celular se les conoce como pleomórficas, como en el caso del micoplasma. Las bacterias pueden lisarse por medio de lisocimas y permitir la salida, en este caso, de la bacteria, nomándose como protoplasma. En el caso de las gram positivas y esferoplasma en el caso de las gram negativas. Los flagelos son estructuras de locomoción formadas por proteínas de una longitud hasta de 20 micras. Se componen de 3 componentes: filamento, que está compuesto por flagelina, que es una proteína. Se disponen helicoidalmente en una estructura cilíndrica. Un gancho, que está compuesta de una proteína diferente a la flagelina, que es curvo, y un cuerpo basal que se embebe a la membrana citoplasmática. De acuerdo al número de flagelos, se pueden clasificar las bacterias, de acuerdo a su distribución y cantidad,
monótricos si tienen un flagelo, anfítricos si tienen un flagelo en los polos, lofótricos si tienen un mechón de flagelos y perítricos si tiene una gran cantidad de flagelos a su alrededor. Las bacterias pueden tener de 1 a 100 flagelos. Las bacterias espirales van a tener un filamento axial que es semejante a un flagelo y está localizado en el espacio periplásmico, entre la membrana interior y la membrana externa de las espiroquetas. Este permite un movimiento viajando en ondas helicoidales a lo largo del filamento. Las fimbrias son estructuras cortas y delgadas, rígidas, que se unen a la membrana citoplasmática y atraviesan la pared celular. Están formadas de una proteína llamada pilina. También se les clasifica como antígenos F. Se distribuyen en la periferia y o en los polos. Su función es servir como antígeno de adherencia o participar en la conjugación bacteriana, formando un puente entre dos células bacterianas. La membrana citoplasmática es una estructura vital que separa a la bacteria del interior al exterior. Su anchura es de 10 nanómetros. Se compone de una capa lipídica embebida de proteínas. Los fosfolípidos mantienen la integridad estructural de la membrana. En esta membrana se sintetizan proteínas para el péptidoglicano, para la membrana externa y para la cápsula. En ella se encuentran enzimas biosintéticas que transportan electrones, enzimas de transporte y citocromos. Estos citocromos son los responsables del transporte de electrones, de la fosforilación oxidativa y son los responsables de que la bacteria respire. Además, en esta membrana citoplasmática se van a encontrar sistemas de secreción que permiten la salida y translocación de las enzimas. Por lo tanto, la membrana citoplasmática es el lugar de excreción de exoenzimas. Además, es la sede del centro de replicación del DNA y participa en la barrera osmótica y en sistemas de transporte activo. Los mesosomas son invaginaciones de membrana citoplasmática. Participan en la reproducción celular. Se encuentra en bacterias gram positivas y gram negativas. El genoma de algunas bacterias se une a los mesosomas para segregar el DNA durante la división celular. Por lo tanto, está asociado a septos de reproducción celular. El citoplasma o protoplasma bacteriano está rodeado por una membrana citoplasmática. Está compuesto principalmente de agua, pero también es rico en RNA, en DNA, en la área nuclear, en inclusiones granulosas, en ribosomas, en almidón y en ácido hidroxibutírico. Los ribosomas sintetizan proteínas. Están distribuidos en todo el citoplasma. Pueden formar conglomerados llamados polisomas. Son complejos de RNA ribosomal y proteínas. Estos tienen un coeficiente de sedimentación de 70 unidades S verdes. Constan de dos unidades, una subunidad 30S y otra 50S. En la 30S se encuentra el RNA ribosomal 16S, que es empleado para estudios filogenéticos. Los ribosomas son los responsables de darle un aspecto granulomatoso al citoplasma. Las endoesporas son producidas por ciertas bacterias gram positivas, como el Bacillus y el Clostridium. Cuando la bacteria detecta niveles bajos de nutrientes, desencadena un proceso de esporulación. Dentro de la bacteria se forma una endoespora, en la cual hay información genética deshidratada. Al final,
de la esporulación, la célula vegetativa se autoliza y la espora queda libre, permaneciendo en un estado latente o de criptobiosis, soportando largos periodos de ausencia de nutrientes, radiaciones y temperaturas cercanas a la ebullición. En condiciones adecuadas, la espora germina y se transforma a célula vegetativa. Estas esporas pueden encontrarse en la porción central, subterminal o terminal de las bacterias. Las esporas se pueden ver mediante tinciones especiales como es la tinción de Schiffer-Fulton. Los gránulos citoplasmáticos están compuestos por material orgánico e inorgánico. Estos gránulos se encuentran rodeados en ocasiones por una membrana citoplasmática. Varían de acuerdo al tipo de bacterias y a su nivel de actividad metabólica. Existen 3 tipos: los gránulos de glucógeno, que son reserva de carbohidratos; los gránulos de volutina, que son reserva de fosfatos de alta energía; y los polibeta-hidroxibutíricos, que son reserva de lípidos. El nucleoide es el cromosoma bacteriano, que se encuentra disperso en el citoplasma, no está delimitado por una membrana. Ahí se almacena la información para el funcionamiento y la estructuración de la bacteria. Está compuesto por un cromosoma y varios genes. Es un componente único circular de una doble cadena de DNA. Este se replica en forma semiconservativa y bidireccional a partir de su origen. Los plásmidos pueden aparecer en las bacterias como DNA extracromosómico. Pueden estar en forma aislada, conocida como plásmido, o integrados con capacidad de integrarse al genoma de la bacteria, conocido como episomas. Estos plásmidos son autorreplicables y están conformados por una cadena doble circular de DNA. Hay plásmidos que codifican resistencia a antibióticos, otros el factor F de transferencia de genes. Otros son los factores colinérgicos que codifican moléculas como las bacteriocinas.